Sí. Bueno, sí, hoy no pasa nada. Bueno, la colonia Güell estaba dedicada a la elaboración de panas y terciopelos y era una colonia pionera porque los obreros disponían de vivienda, había una serie de servicios comunes como una escuela donde se impartía la enseñanza de la lengua catalana, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Había economato, había servicios médicos, deportivos, o sea, era un conjunto el obrero podía vivir allí, había economato. En fin, y allí mismo también Gaudí disponía de un laboratorio que le permitió experimentar pues, con colores, con vidrios, con madera, y que luego podría aplicar a la Sagrada Familia, ¿no? También hizo maquetas, etc. Aquí se produjo un hecho que a mí siempre me conmueve bastante cuando lo explico, es que en un momento dado uno de los aprendices cae en la caldera del Tinte, en la colonia, estoy hablando de la colonia Güell, y se quema totalmente las piernas. Este era un chico joven, entonces advertidos todos del accidente, el médico de la colonia dice que solo se curará el chico si se le puede hacer un injerto de piel humana. Entonces, bueno, todo el mundo se pone las pilas, unos cuantos obreros reaccionan, el párroco de la colonia, etc. Y dos de los hijos de Eusebio Güell se proponen como donantes. Eusebio Güell en ese momento, claro, se siente muy orgulloso de ellos, pero hay uno de ellos que ha tenido tuberculosis, es enfermizo, y le recomienda que no lo haga. Así como el otro está sano, uno de los dos, que tiene 39 años, ha sido un niño enfermo desde pequeño. A pesar de todo, lleva una vida relativamente normal. Pero su padre sabe que si se somete a esta intervención, en la que además no había anestesia, podría tener conclusiones muy negativas. La cosa es que el hijo se empeña, Claudio, se llama Claudio, se empeña, pasa por las manos del cirujano, les quitan un trozo de piel sin anestesia, y él a cabo de unos días, además él no advirtió que dormía del mismo lado de donde le extraen la piel, que fue de un costado, ¿no? Que era del lado por el cual dormía, ¿no? Y entonces la cosa es que se complica la cosa, se le complica, y como además era tuberculoso, muere al cabo de unos días. Y entonces, Eusebio Güell en ese momento más cerca. La cosa es que Eusebio Güell en ese momento estaba en Londres. Sus hijos saben que eso va a ser un mazazo para él, que no lo va a poder aguantar, y no saben cómo decírselo, ¿no? Y de hecho, cuando llega a Barcelona y se lo dicen, la primera vez que se reúne toda la familia a comer, viendo el espacio vacío de su hijo Claudio en la mesa, le dio un infarto y muere. Muere 15 días después de la muerte de su hijo Claudio. Y bueno, estas es un poco las caras tristes, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues Gaudí se queda solo en el parque, supongo que un poco nostálgico, porque a su vez había perdido a su familia, a su padre al principio, a su sobrina, pero bueno, eso se entrega absolutamente a la Sagrada Familia, que es un poco lo que era su pasión. Y me gustaría leer una frase muy corta, y ya no me extiendo más, que dice Gaudí de Eusebio Güell, porque a mí me parece bonita y que es como un buen recuerdo. Dice así. Dice Gaudí: don Eusebio era un señor en toda la extensión de la palabra. Y puntualizaba: un señor es una persona de excelente sensibilidad, de excelente educación y de excelente posición. Como en todo es excelente, no siente envidia, nadie le estorba y le gusta que los de su alrededor muestren sus aptitudes. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Pasamos quizá a Tilio Oliveras, arquitecto y curioso de muchas cosas, tanto sacro como profano. A ti. Gracias, Ramón. Bueno, yo tenía preparadas unos rasgos de Gaudí que considero muy valiosos. Y luego hablaré de algunas de sus obras, porque sobre Gaudí hay muchos tópicos muy repetidos y tal, y a mí me gusta buscar cosas un poco menos habituales, menos conocidas, cosas que tengan interés. Bueno, hablaré del ejemplo que Gaudí nos dejó, que es el ejemplo de... el rasgo fundamental de él, que aparte de su inteligencia, su gran inteligencia, estaba apoyada en una fuerza de voluntad fuera de lo normal. Era lo que junto con su inteligencia, lo que le permitía
vencer sus pequeñas, lo que todos tenemos pequeños comodidades o perezas, y él, por mucho que le costase, no le importaba esforzarse hasta conseguir la excelencia, pero la excelencia verdaderamente, ¿no? O sea, ese es el gran ejemplo que Gaudí nos ha dado. Si todos actuásemos así, esforzándonos en llegar hasta lo máximo que podemos dar, el mundo sería mejor. Entonces, hablando de obras de él, todas las obras de Gaudí son interesantes y se puede hablar horas de ellas, pero me voy a centrar en algunos rasgos de las obras de Gaudí. A ver. Sí. A ver. Empezaré por la primera obra de Gaudí, muy poco conocida y sin embargo importantísima, es la nau Gaudí de Mataró. Hasta entonces, era arquitecto recién graduado, solamente había hecho unas farolas en la Plaza Real y le encargan una nave de una cooperativa obrera en Mataró. Entonces, esta nave es una ópera prima y a la vez una obra maestra. Es una cosa muy curiosa, pocas veces sucede que una ópera prima sea una obra maestra. ¿Por qué digo todo esto? Gaudí, para ahorrarle dinero a su amigo Salvador Pallés, que era el director de la cooperativa, plantea una nave con una cubierta de madera formada por arcos y elige el arco catenario. Es decir, esta es la primera nave de la historia realizada con arcos catenarios. El arco catenario es ¿cómo llamaríamos? Es el que formaría una cadena si lo invertimos. O sea, la cadena tiene la forma de un arco, lo dibujamos, y si lo invertimos se convierte en arco catenario. El truco de este tema, porque es importante, es que todos los eslabones de la cadena tienen el mismo peso. Entonces, la naturaleza nos explica, es una carga uniformemente repartida, y la naturaleza nos explica cómo contener una carga uniformemente repartida, la catenaria. Si lo invertimos, se convierte en el arco catenario, que es el arco óptimo para soportar una carga uniformemente repartida. Esto que parece tan sencillo convierte a la nave en una nave única y una obra maestra. Ahorra cientos de metros cúbicos de madera de presupuesto. O sea, es una obra, y además, curiosamente, el resultado es hermosísimo. Hay una frase de Gaudí que sintoniza con esta nave, posiblemente, es posible que hasta estuviera relacionada con ella, que Gaudí nos dice, la belleza es el reflejo de la verdad. Podemos interpretarlo también como la belleza es el reflejo de la excelencia o de la perfección. Y la nave es hermosísima, simplemente es súper eficiente y funciona de maravilla. Pero esta idea del arco catenario invertido, o sea, de una catenaria invertida, la utilizará Gaudí posteriormente en muchas de sus obras, sobre todo en la Sagrada Familia, y la pudo ensayar en la Colonia Güell. En la Colonia Güell, las maquetas de cables invertidos están en perfecto equilibrio. Los fotografía y los invierte en la fotografía, y entonces tiene la silueta de la iglesia. Es decir, esas iglesias, tanto la Sagrada Familia como la iglesia de la Colonia Güell, son edificios en perfecto equilibrio. Se llama edificios isostáticos. Esta idea tan sencilla del arco catenario, utilizada luego como maqueta de cables invertidos, le permiten afrontar la Sagrada Familia de una forma que nadie ha podido hacer un templo, que es unas bóvedas sin empujes horizontales. Es decir, Gaudí decía que había vencido el arte gótico, porque podía prescindir de los arbotantes y de los contrafuertes. O sea, no habían empujes horizontales, era un edificio en perfecto equilibrio.
aún se puede ver en las columnas que se ramifican en cuatro ramas. 2 ramas son paralelas a la nave central y 2 perpendiculares. Y van formando, es una sucesión de arcos catenarios. O sea, toda la Sagrada Familia es una sucesión de arcos catenarios. Todas las torres de la Sagrada Familia son arcos catenarios muy acentuados. Bueno, girados, ¿no?, alrededor de un eje y forman una torre. Es decir, Gaudí se atrevió a hacer un edificio muy audaz, desarrollando la idea del arco catenario. El arco catenario de esta nave de Mataró fue el embrión que le permitió hacer obras de una audacia nunca vistas. Los arquitectos de Barcelona, de aquel tiempo había muchos buenos arquitectos que competían con Gaudí, pero todos se movían dentro de, hacían obras bellísimas, pero dentro de lo que se había hecho siempre. Gaudí era el único que hacía obras que no se habían hecho nunca. Es decir, se movía cómodamente en lo que no se había hecho nunca y tiene cientos de aportaciones técnicas y artísticas exclusivas de Gaudí. Pero cientos, hablo de a lo mejor docenas y docenas. Hablaré brevemente de otras obras de Gaudí, que sería la Colonia Güell, que es una de mis preferidas porque yo trabajé en la Colonia Güell. Simplemente decir que Güell y Gaudí buscaban hacer un mundo mejor, en este caso para los obreros, y lo consiguieron. La siguiente obra que quería mencionar es el Parc Güell. En el Parc Güell, simplemente, la idea de Güell y de Gaudí era hacer un lugar, un mundo libre de epidemias y anarquismo. Era una época, ya sabéis, de fuerte anarquismo, tal. Entonces, crean un espacio entre los dos, entre la idea de Güell y el desarrollo de Gaudí, un espacio lleno de aire puro, asoleamiento, vistas, arbolado, y todo ello en un entorno repleto de arte y técnica, que pudieron disfrutar juntos como vecinos. Durante la Semana Trágica, la vista sobre el llano barcelonés les permitió ser testigos del incendio de una ciudad prodigiosa, que le daba la razón a Eusebio Güell en su idea de hacer un lugar hermoso y alejado de epidemias de anarquismo. A ver si tenía algo más. Bueno, brevemente, ya para acabar, bueno, es igual, ya. Mejor que entremos ya en el debate. Ya he puesto algunas ideas para debatir y pasamos al siguiente. Pero no has dicho nada de Pepita Moreno. No. Me he centrado en ideas que pueden ser adecuadas para debatir ahora en las preguntas que hagáis. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra a José María Tarragona. Y yo me voy a anticipar porque desde el inicio de esta tarde gaudiniana, sí, me he estado preguntando por qué no hemos hablado de la famosa cruz tridimensional de Gaudí, que corona muchas de sus construcciones, que es una cruz diferente de la que se conocía hasta aquel momento, y que es la que corona hoy la Sagrada Familia. La cruz de 4 brazos es un clásico en Gaudí, que lo mires de donde la mires, siempre se ven como una cruz, ¿no? De cualquier ángulo de visión. Porque las cruces normalmente están pensadas en un solo plano y la cruz de Gaudí es espacial. Se ve en todo el espacio. La primera es la de Bellesguard. La primera que puso así es la de Bellesguard. Sí, exacto. Bueno, pues vamos a pasar ahora la palabra a José María Tarragona. Sí, bueno, hago yo. Buenas tardes a todos.
muchísimas gracias a mis compañeros que me han precedido y a todos ustedes por escucharnos, ¿no? Yo seré mucho más sucinto. Bien, me referiré solo a una obra de Gaudí, a un castillo de Gaudí, en el sentido metafórico, que está en el Passeig de Gràcia. Y esta imagen que tienen habrán identificado que es, puede pasar por favor, que es la Pedrera. Entonces la Pedrera tiene, como tantas obras de Gaudí, un paseo de ronda, una promenada arquitectónica, que diría Le Corbusier, que es exactamente lo que tienen las murallas y lo que tienen los castillos. Un paseo que permite recorrer por la parte alta todo el edificio. Es este pasillo que ven en la foto de la izquierda y que tiene a un lado las mansardas y al otro lado la cornisa que da al Passeig de Gràcia y a la calle Provenza. Pasamos, por favor. Ya he puesto Casa Milà-Segimon porque la casa, en la época que se construyó, teníamos la costumbre en toda Europa que cuando una mujer se casaba perdía su apellido y pasaba a ser la señora de. Y por tanto hemos vivido siempre como la Casa Milà. Pero en realidad la propietaria única, como muchos de ustedes saben, los que son de Barcelona, la propietaria única era Rosario Segimon. Y su marido, Perico Milà, pues era esto, su cónyuge, simplemente. Entonces, como todos nos modernizamos y ha habido una revolución feminista, pues vamos a darle entrada a Rosario Segimon en la historia, porque es la propietaria, ¿no? Y yo digo la casa Milà-Segimon. Bien, entonces aquí ven la cornisa, detrás de la cual está la mansarda, está lo que en catalán se llaman las golfas, o sea, el desván de la casa, y entre los dos, entre la cornisa y el desván, es donde está este paso de ronda estrecho, que en los sitios donde la cornisa baja no tiene barandilla, o sea que puedes caer a la fachada. Fachada que representa un terremoto, que representa una gran tormenta, que es el terremoto, la gran tormenta, que en el libro del Apocalipsis, y vuelvo como todos mis compañeros al libro del Apocalipsis, sucede en el cielo cuando se abre el cielo y aparece el Arca de la Alianza. Seguimos, por favor. Entonces, ¿quién es el Arca de la Alianza? Ha salido antes en el jardín de Sant Boi, es la Virgen Inmaculada, que un dragón se quiere comer, porque lleva al niño, el arca es María, que lleva la alianza, que es el niño. Entonces, Gaudí quería representar esta jaculatoria del rosario que rezaba cada día, Federis Arca, Arca de la Alianza, en el centro del chaflán de la Pedrera. Una representación oriental, no occidental, donde nosotros solemos representar solo al arcángel San Gabriel ofreciendo el ser Madre de Dios a María. Pero en Oriente se suele representar con el arcángel San Gabriel y con el arcángel San Miguel, que tiene una función fundamental en la creación, en la encarnación, que ahora la explicaremos. Por eso, la Federis Arca, el arca de la alianza, el arca de la nueva alianza, que Gaudí quiere representar, esta jaculatoria del rosario, se representa con los dos arcángeles. ¿Qué dice el arcángel San Gabriel? Ave gracia plena, salve, llena de gracia. No salve María, como decimos, sino salve, llena de gracia. El nombre que le da a María no es el suyo, María, sino es la llena de gracia. Seguimos, por favor. Dominus tecum, el Señor está contigo. Pasamos, por favor. Bueno, pues en este camino de ronda, resulta que pasamos por debajo, en las esquinas, en los chaflanes, de unos cascos guerreros. Unos cascos prusianos, que son los cascos de San Miguel y de San Gabriel. Como si las palabras Ave gratia plena Dominus tecum
las hubiera dicho alguien, las ha dicho un guerrero, que es San Gabriel, acompañado por el otro, que es San Miguel. Sigamos, por favor. Aquí está la imagen que antes también ha tenido la gentileza de ponernos en un dibujo maravilloso de Jujol, y el sitio donde iba y donde Gaudí, por consejo de un amigo común con los clientes que no deseaban poner esta imagen tan aparatoso, cambió por otra jaculatoria del rosario, que es rosa mística. Entonces pasamos de la Federis Arca a la rosa mística. Es esta rosa mucho más discreta que está en el centro del chaflán. Bien, entonces sigamos, por favor. Aquí vemos todo el camino de ronda, vemos dónde está la rosa mística y vemos la azotea de la Pedrera, o de la casa Milá Segimon, o de la casa Segimon, si ya fuéramos estrictos del todo. Bien, pues ¿qué función tiene San Miguel? Pues San Miguel, según el Apocalipsis, cuando sucede la encarnación de Jesús, cuando María dice sí a este mensaje de Gabriel y por tanto el niño Jesús es concebido, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues hay una revolución en el cielo y muchos ángeles encabezados por Lucifer se rebelan contra que Dios pueda encarnarse como hombre, que es inferior al ángel, y se hace una batalla campal entre los dos ejércitos, el ejército de Lucifer y el ejército de San Miguel. Aquí vemos los cascos de San Gabriel y de San Miguel. Quizás el del fondo de allá, el último, es el de Lucifer, el de la calle Provenza, que ha sido vencido. Como todos saben, gana San Miguel y sus ángeles y Lucifer es expulsado al globo terráqueo, que es como aparece en la imagen de la Federis Arca realizada porque se ha ido a realizada por Gaudí en manos del escultor Mani. Vamos ahora a explicar qué hay en la azotea de la terraza. Pues, bueno, tenemos edículos, unos edículos que son las salidas desde los diversos pisos a la terraza, que hay dos edículos formados por paraboloides convexos, formas masculinas, seguimos, dos edículos formados por paraboloides convexos limitados por sinusoides, que es una forma femenina, y dos elizoides, uno dextrógiro y uno levógiro. Anuncian a esta columna de la Sagrada Familia, que son dos elizoides fusionados, uno levógiro y uno dextrógiro, pero aquí claramente sugieren, como la casa Milá o la casa Segimon o la casa Milá Segimon es una casa de familia destinada a alquiler de pisos para las familias, sugieren claramente un masculino y un femenino, dos personas iguales, pero una hacia un lado y una hacia el otro que se complementan. Sin embargo, por favor, lo que yo quiero hablar es de los 30 guerreros, de las 30 chimeneas, de las 30 salidas de humo. Pues estas 30 salidas de humo tienen un casco guerrero cada una. Están unas en grupos y otras aisladas, pero hay 30. Estas 30 chimeneas son todas diferentes, pero de la misma especie, como los ángeles. Son ángeles que todavía tienen puesto el casco de la batalla que ha sucedido en el cielo por el sí de María a San Gabriel, y que estos, formados en el ejército de San Miguel, han vencido a los otros ángeles que han sido expulsados al Hades, empezando por Lucifer, que no es expulsado al Hades, sino que es expulsado a la tierra. Sigamos. Aquí tenemos unos ejemplos individuales y cada ángel es distinto, cada guerrero es distinto. Todos llevan casco y todos tienen trazos helicoidales, pero trazos distintos que le dan su individualidad y su personalidad. Sigamos. Aquí vemos más grupos
de estos ángeles, sigamos, un ángel individual, para ver cómo es exactamente una salida de humo de la pedrera, y un grupo de 6 ángeles que en vez de tener formas individuales se están quemando y tienen botellas de vidrio que en vez de la forma esbelta que tenían. Estos ángeles que se están fundiendo en un fuego de color verde nos recuerdan a los ángeles que han sido vencidos. Y que dice el libro del Apocalipsis, después de la segunda visión, en la segunda visión, que ahora explico, dice que los 24 ancianos, estamos hablando de 30 chimeneas, 24 más 6, más esta 6, los 24 ancianos se postran ante el sentado en el trono y lo adoran por la creación. Y después de la batalla se suman a todos los ángeles y lo adoran por la encarnación. Y una tercera vez vuelven a entonar un cántico y lo adoran porque ha empezado el reino verdaderamente. Y por último, lo adoran y cantan un cántico de júbilo porque los ángeles vencidos, que tienen el número de la bestia, 6, 6, 6, y estos son 6, han sido lanzados al Hades, y el humo del Hades, que es verde oscuro, como es el caballo de la muerte en el Apocalipsis, que es un caballo de color verde oscuro, sube eternamente al firmamento, sube eternamente al firmamento. Y entonces los otros 24 ángeles celebran la victoria y que estos 6 ángeles vencidos se están quemando en el Hades. Bien, puede pasar, por favor. Pues esta es mi interpretación de esta azotea de la Pedrera, ligada con la fachada, porque toda la Pedrera, como en todos los edificios de Gaudí, el simbolismo es un conjunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Si nos permiten 5 minutos, que tenemos que entregar unos recuerdos en agradecimiento de su participación a los ponentes, y después vamos a abrir el debate con todas las personas del público que lo deseen. Lo que yo rogaré a estas personas del público es que se identifiquen con nombre y apellidos, si lo desean con su función profesional o en la sociedad, simplemente, para que podamos comprender todos sus motivaciones. Entonces, mientras informan Elena de... Por favor, ruego a los ponentes se reúnan conmigo. Espera que voy a... Paro esto. Vale.
Su nombre más correcto sería la Casa Guardiola, que fue el que pagó la casa desde su tumba. Porque claro, la viuda se impone. De hecho, incluso se enterró con el primer marido, no con el segundo. Muchas historias del segundo marido. Sí, mejor no entrar en detalles. Pero bien, yo creo que la biografía de Gaudí ha sido un poco un hombre muy hermético, no dejó gran cosa escrita sobre ni memorias ni nada. Entonces, claro, yo hablo un poco por referencias de mis parientes Moreu, que lo trataron bastante, sobre todo José María, el hermano pequeño de Pepita, que fue su amor imposible, ¿no? Bien, Gaudí en su juventud, y no tan joven, era libre pensador, o sea, no fue un hombre nada beato. Y incluso creo que quería participar en un monumento a Bakunin, que fue un filósofo anarquista. De hecho, hace un guiño al anarquismo en la Sagrada Familia con una bomba Orsini, pone una referencia en aquella época, ¿no? Incluso con la bomba del Liceo estuvo a punto de morir Pepita Moreu. Era un hombre que creo que era bastante irónico, por lo que comentan, ¿no? O sea, tu tía Isabel, tu tía bisabuela, le dijo que estudiara violín, que tocara el violín en lugar del piano, ¿no? Porque no cabía, dijo que el piano no le cabía en el palacio, y entonces que toque el violín, ¿no? Gaudí quería llevar una vida convencional, quería casarse y formar una familia, y entonces yo creo que este hecho que no pudo ser posible llevar este tipo de existencia, se refugió en la Sagrada Familia. Se volvió un hombre bastante taciturno, un poco amargado. Por lo que me comentaba un amigo nuestro, Juan Basegoda Noanell, comentaba que Gaudí tenía un amigo en la calle Consejo de Ciento, tocando el Paseo de Gracia, y Pepita Moreu vivía en Diputación, en la misma manzana, y cuando Gaudí iba a visitar a este amigo, cuando la veía, que debía tener muy buena vista, porque claro, la distancia es bastante considerable, se iba al otro lado de la casa todo enfadado, ¿no? También cuando iba al Parque Güell, Pepita Moreu, a visitar a sus amigos Trías, que fueron los únicos que se quedaron en una casa allí, Gaudí también se iba todo enfadado, o sea, quedó un poco como amargado, ¿no? O sea, yo creo que Gaudí se refugió en la Sagrada Familia un poco como un refugio no buscado, ¿no? Es lo que quería hacer una vida normal, casarse y tener hijos y tal. También en el pleito de los Milá, con el tema de la pieza superior de la Pedrera, también no recibió más encargos, ¿no? O sea, se convirtió en un individuo un poco, digamos, poco simpático, ¿no? El supuesto amor por la naturaleza lo encuentro bastante relativo, porque Gaudí utilizaba animales vivos para realizar sus moldes en yeso, ¿no? Entonces, incluso tuvo un pobre buey trabajando en una obra, moviendo una grúa, y cuando acabó la obra lo hizo matar allí mismo. O sea que su amor por la naturaleza lo encuentro un poco relativo. Desgraciadamente, la Sagrada Familia se ha convertido en una atracción turística, como la Casa Batlló, la Casa Milá. Ya en época de los hermanos Bonet Armengol, otro historiador, que fue José María Carandell, que lo caricaturizaba un poco, uno como arquitecto y otro como párroco, escribió un artículo, La santidad como negocio, ¿no? Yo creo que la personalidad de Gaudí, o sea, el tema de Gaudí, ahora solo faltan las teresianas también, que quieren montar un monumento, o sea, un museo. Se está comercializando demasiado, o sea, yo creo que están desvirtuando un poco la personalidad de Gaudí y de toda su obra, ¿no? O sea, Gaudí en su época no tuvo éxito, no fue apreciado, más que por Eusebio Güell y poca cosa más, algún obispo de Astorga y tal, pero no tuvo éxito, y ahora, pues, claro, ya digo, cuando los Bonet Armengol tenían allí
tenían a japoneses trabajando gratis y los turistas llenando la hucha, ¿no? Era incluso bueno, eran los hijos de Luis Bonet Garí, que lo has comentado tú. Luis Bonet Garí era compañero de carrera del hijo de Pepita Moreu, de Nido Caballol. Incluso Bassegoda le llamaba el hijo arquitecto que Gaudí no tuvo. En fin, bueno, yo creo que la santidad de Gaudí, bueno, si se quiere hacer santo, pero yo creo que sería una santidad que él no buscó en ningún momento. O sea, que muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, que han sido muy interesantes. ¿Tienen que responder o...? Sí. Muchísimas gracias por tu intervención. No, porque tienes toda la razón en un punto, que es que Gaudí de joven en absoluto es beatificable. Yo ahora veo estampas de Gaudí con esta imagen que nos han enseñado al principio de Gaudí a los 28 años, digo, realmente, pero si era un anarquista ateo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahora, las imágenes apropiadas para una estampa de Gaudí, una estampa de bodas, son las del Gaudí mayor, las del Gaudí a partir de los 45 años, cuando sí que se propone libremente, porque a los 45 años uno es libre, y con fracasos, entonces se propone ser cristiano, y esto lo vive hasta el final. Pero efectivamente el Gaudí anterior a los 45 años, como ahora oímos muchas veces, y sobre todo vemos representado, digamos, el San Antonio Gaudí, y te sale el Gaudí de Bakunin, ¿no? O sea, una cosa muy sorprendente para los que conocemos esto. El artista que ha hecho este magnífico cuadro de Gaudí con los drones ha estado bien asesorado y ha puesto al Gaudí adulto, que es el Gaudí que sí puede ser beatificado. Y Pepeta Moreu, pues efectivamente, o sea, Gaudí, tal como has dicho, tenía, si lo decimos en términos religiosos, tenía vocación de padre de familia. Y al menos esto él pensaba. Y las personas, los sacerdotes que cuando él pasa a ser cristiano le asesoran también, porque no le dicen, bueno, pues ingrese en la orden de la Sagrada Familia, que aquí está San José Mañanet, que ha fundado una orden dedicada a esa familia, o vaya al seminario, sería una vocación tardía. No, le dicen, le aconsejan, pues usted lo que tiene que hacer es buscarse una esposa y casarse y formar una familia cristiana. Entonces Gaudí vuelve a fracasar, como bien sabes, ¿no? O sea, porque las dos mujeres con las que intenta en esta segunda etapa, pues quizás se pasó, y del extremo de Pepeta Moreu fue al extremo contrario, y eran dos mujeres tan pías, tan de misa, que antes de casarse con Gaudí prefirieron hacerse monjas, ¿no? Con lo cual Gaudí se quedó igual de frustrado, el pobre. Esto fue el beneficio de la Sagrada Familia. Bueno, la providencia, Gaudí decía, en la Sagrada Familia todo es providencial, y quizás gracias a esto pues pudo dedicarse con más energía al proyecto de la Sagrada Familia. José Manuel, creo que No, yo creo que Gaudí, igual que nosotros, aquí hay muchos que quieren ser santos y no lo hacen para que el día de mañana le hagan beatos, sino que es una forma de vivir, de pensar en los demás, en la disminución del yo. Yo no creo que Gaudí fuera un hombre solitario, malhumorado, que tuvo fracasos, pero siempre puso la providencia. Sí, quizás pues tuvo una época de dandy, como dicen algunos, pero dandy no significa que uno sea un bicho, es decir, viste bien, va al liceo, come bien, eso es ser dandy, según la Real Academia de Lengua, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra vida todo es un camino hacia. Él tuvo la posibilidad de ir por el anarquismo, o el ateísmo, o el comunismo, o lo que fuere, pero escogió en libertad ser cristiano consecuente, como dice Benito XVI. Entonces las virtudes se estudian, no es que haya 1 millón de euros
y entonces Gaudí será beato. No. Además nosotros llevamos 34 años. 34 años. ¿Y qué hacemos? Aparte de hablar de las obras de Gaudí, descubrir a un hombre que te puede llevar a Dios, un maestro, igual que hay maestros en la música, en la comida, en el deporte. Un maestro que puso, y sobre todo al final de su vida, porque tuvo una experiencia muy grave de enfermedad en Puigcerdá, y cuando vino ya se dedicó exclusivamente a la Sagrada Familia, que era su amor auténtico y único. Después de todos estos fracasos, ¿no? Dijéramos, con las mujeres, tampoco era feo, rubio, ojos azules, ¿no? Mejorando lo presente, pero bueno, yo creo que es eso, como decía un ateo, entrando en la Sagrada Familia, José Manuel gritando, yo soy ateo, y estaba llorando, porque la belleza es para todos, para todos. Y el anarquista que está en el portal del Rosario, yo creo porque Gaudí supo vivir su momento. Había gente que se prostituía. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos padres enfermos, no tienes darles de comer, él puso un demonio con forma de pez y le ofrece a la chica dinero. Y en versión Liceo le pone el dragón con la bomba Orsini. Pero ahí no está la solución. Si miramos de ahí para abajo, sí, que es lo que dicen algunos grandes arquitectos, sino que hay que mirar, alzar la mirada. ¿Dónde están mirando los dos? ¿Dónde están mirando? A María. Pero tú tienes que tomar la decisión. Gaudí no decide por ti ni por mí. Tú toma la decisión. Y si quieres ser santo, Gaudí lo hace muy sencillo, con oración, sacrificio y limosna. Oración es el incienso, sacrificio es la mirra y la limosna es el oro. Los Reyes Magos. Así de sencillo es ser santo. Aquí va a ir. No, este es para este lado, este para este lado. Si no se van a enredar los cables. Pásale para acá. Gracias. Hola, muchas gracias. Es que si no se Tal van a enredar los como cables. decía Ramón, mi nombre es José Jesús Gabriel, ya que estamos en el contexto este. En primer lugar, mis felicitaciones a todos los ponentes, magistrales, muy interesantes, y lo mío va a ser rápido, en modo dos preguntas. La primera, cuando oí a citar en la última intervención todo el tema de las referencias continuas al Apocalipsis, me ha venido a la cabeza de manera muy intensa, y no sé si hay alguna relación o no, y esa es la pregunta, con el paraíso perdido de Milton, porque es una descripción absolutamente paralela en los libros con las ilustraciones de Doré, absolutamente magistral, y no dejo de pensar en ese tema. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es la conferencia, me parece que ha sido la segunda o tercera en el tema del arco catenario, muy interesante, porque por mi formación conozco un poco el tema, es decir, con los empujes, la ausencia de empujes laterales, pero me sorprende cómo llega a la conclusión, dado que la ecuación que hace el arco catenario la resuelve en el siglo XVIII o incluso un poquito antes Leibniz, la formula, nadie la aplica prácticamente, es decir, y evidentemente no utiliza ninguna ecuación diferencial Gaudí para hacerlo, sino que es el tema del arco funicular, pero con la sutileza, yo diría que es el segmento funicular, ¿no? Con el tema de los pesos. Mi segunda pregunta es, ¿de dónde sale esa imaginación tan desbordante? Ese punto donde una mente es capaz de romper con lo anterior y crear algo que desde el punto de vista de la técnica, como la cooperativa de Mataró demuestra, que parece que crece de la nada y me cuesta pensar que crece de la nada. Es como una inspiración de algún tipo que yo no soy capaz de comprender. Y esa sería la segunda pregunta. Muchas gracias. Aprovecho para contestar esta segunda pregunta. Realmente todos los albañiles catalanes sabían hacer las escaleras cuando no había vigas, las hacían con bóveda catalana, con volta. Todo el ensanche de Barcelona está hecho con volta catalana, las escaleras. En la caja de escalera, los albañiles pintaban la escalera y entonces colocaban un hilo que hacía de catenaria, lo ponían uniendo la parte alta y la parte baja de la escalera, lo dibujaban en la pared, lo invertían, hacían una recta y lo pasaban al otro lado de la recta paralelamente, por puntos, y entonces construían la escalera. O sea que ya desde tiempo inmemorial
los albañiles catalanes usaban la volta catalana y Gaudí se inspiró en este hecho de usar un hilo para dibujar el arco perfecto. Su profesor Torras, cuando le hacen el examen final de carrera, hay un tribunal y no saben si darle el título de arquitecto o no. Y Torras es el catedrático de cálculo de estructuras. Y insiste en que hay que darle el título de arquitecto porque ha presentado, cuando Gaudí había trabajado para bastantes arquitectos. El primero de todos, Fontserè, que hacía el Parque de la Ciudadela. Y Gaudí tuvo que calcular para Fontserè el edificio de las Aguas, que es un estanque en altura, a 26 metros de altura, para alimentar la fuente en constante del parque, removiendo el agua desde el edificio de al lado. Entonces Gaudí hace una cosa que demuestra su genialidad. Calcula el edificio y utiliza el agua del estanque que está en la azotea como coeficiente de seguridad. Es decir, añade un lastre sin coste alguno, que es el agua, y el edificio pasa de tener un coeficiente de seguridad de 1,30 a 1,90 automáticamente. Y esto hace que su profesor Torras quede completamente admirado y le dé el título de arquitecto. Los otros miembros del jurado dudaban si darle el título o no. Gaudí había presentado como proyecto final de carrera un Paraninfo, pero lo presentaba en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona Nueva, Plaza Universidad, y el catedrático que presidía el tribunal era Elias Rollent. Elias Rollent había diseñado el Paraninfo de la Universidad Nueva, precioso. El Paraninfo de Gaudí, 20 y pocos años, era mucho mejor que el del catedrático que tenía que examinar. Y estaba un poco con ganas de no aprobarlo. Al final le dieron la peor nota de los que aprobaron, fue el que salió con peor nota de los aprobados aquel año, que eran 8. Entonces, ahí tenemos desde muy joven, Gaudí tenía una inteligencia asombrosa para el cálculo. De un albañil que ponía un hilo, deducía una catenaria. Se daba cuenta que la catenaria era una curva hermosísima que nos regalaba la naturaleza y nos aclaraba que es el arco perfecto para aguantar una carga uniformemente repartida, que es lo que normalmente se utiliza en la construcción, en las cubiertas y en otras cosas. La nau Gaudí de Mataró está restaurada y merece una visita. En este momento es una nave hermosísima y muy desconocida. Casi no sale en los libros de Gaudí. O sea, muy recientemente, ahora sí se empieza a hablar de ella. Pero es realmente el embrión que le permite hacer todas sus obras posteriores. O sea, esa idea tan sencilla y tan simple del arco catenario lo extrapola y lo usa, bueno, y inventa muchísimas superficies, como sabéis, helicoides, paraboloides hiperbólicos, etcétera, que son simplemente una especie de exhibición que él hace de cosas que nadie ha hecho, curvas regladas, es decir, curvas que parten a partir de una línea recta, moviéndola según cómo consigue hacer unas curvas que se pueden encofrar con vigas rectas, con lo cual las hace muy realizables. Todo en Gaudí siempre analiza las cosas tan a fondo, tiene una especie de fuerza de voluntad especial que nadie más tiene, que es llegar hasta el fondo de las cosas y averiguarlas desde el principio y sacarlas a relucir con la mejor versión que se puede hacer. Él siempre buscaba la versión, digamos, excelente. No se conformaba con una cosa, no sé, un aprobado alto. No, él tenía que ser perfecto. Y muchas cosas las hacía directamente por intuición. También era un experto en simbolismo. Esto hablarán mejor mis compañeros. A mí me preocupa más la parte técnica. Y me he olvidado decir una cosa que tal vez sería también para comentar aquí, que es que para mí la cripta de la colonia Güell es tal vez la creación humana más sagrada que yo conozco. Está hecha con todos los materiales. Gaudí elige materiales que previamente hubieran sido purificados por el fuego.
purificados por el fuego. Ladrillos recochos muy quemados que nadie quería. Hierro forjado reutilizado de unos antiguos telares. Cerámica, en general la cerámica horneada en el fuego. Y la piedra. Pero la piedra no usa la piedra de la cantera de los Güell en Garraf. Tienen una cantera que la han usado Gaudí para hacer el Palau Güell. Pues no, le pide a Eusebio Güell rocas basálticas traídas de Castellfollit de la Roca, al lado de Olot, en el Pirineo, transportar columnas basálticas para poner las columnas inclinadas de la cripta y posteriormente de la iglesia, trasladarlas en aquellos tiempos, desde Castellfollit de la Roca hasta la colonia Güell, era una odisea. Güell tiene un mérito bárbaro porque se lo consentía. Güell disfrutaba con la actitud de Gaudí. Le cedió en la colonia Güell un laboratorio donde Gaudí fue el primer arquitecto español que hizo ensayos de materiales, de resistencia de materiales. Creó un código de colores completo, fabricado por el propio Gaudí con materiales que le traía Eusebio Güell de las exposiciones universales europeas. Le traía todas las revistas importantes técnicas de Europa, se las traía. Tenía una colección fabulosa en la colonia Güell, un laboratorio que era una bendición para un arquitecto. Allí pudo hacer la maqueta de cables invertidos, efectivamente. Cuando Eusebio Güell consigue que el Salón de Bellas Artes de París haga una exposición monográfica en una habitación del salón dedicada a la obra de Gaudí, Gaudí no puede asistir y dice a sus discípulos que van a París, les dice: por favor, decid que en Barcelona hemos vencido al arte gótico. Porque claro, él tiene su maqueta de la Sagrada Familia y también la de la colonia Güell, que no necesitan arbotantes ni contrafuertes. Esto es una auténtica novedad total. Lo malo es que Gaudí es el último arquitecto de la piedra y el siglo XX empieza la arquitectura moderna, digamos, el hormigón armado, el acero, etc. O sea, tiene la desgracia de ser un gran experto, como no ha habido nunca ningún otro, pero en el momento final de una técnica. Él es el gran inventor de técnicas científicas y artísticas, docenas de invenciones que nos podíamos pasar horas hablando, pero de alguna forma tiene la desgracia que es el último. O sea, sus discípulos, hay dos discípulos muy valiosos que para mí los mejores son César Martinell, que hace una serie de naves industriales, cooperativas, vinícolas, muy inspiradas en Gaudí, y Joan Rubió i Belver. Joan Rubió i Belver, arquitecto colaborador íntimo de Gaudí, hace en la fábrica Can Batlló, le encargan transformarla en escuela industrial. Y en esta escuela industrial hace una obra magnífica de transformación de un edificio industrial en escuela técnica, añadiendo un paraninfo, pero lo más bonito que hace es una capilla en la residencia de estudiantes. Esta capilla de la residencia de estudiantes es una joya única de un arquitecto con arcos parabólicos, con unas pinturas excepcionales, y está cerrada, no se puede visitar. Son tan ignorantes en la escuela industrial que la tienen permanentemente cerrada. Es un poco dependiente de... No se usa la residencia de estudiantes, es pendiente de qué harán con ella, porque no funciona, y la capilla no se puede visitar. O sea, tenemos una obra maestra en Barcelona, que completaría el circuito turístico, que es la capilla de Rubió i Belver en la escuela industrial, y no la podemos visitar. Gracias. Sí. Paso la palabra a Lourdes, que hace... Pero con aquí, bueno, sí. Es que va a ser un feo.
Buenas tardes, soy Lourdes Barbal. La verdad es que no quiero polemizar. No sé si podemos hablar de la religiosidad o no de Gaudí, pero lo podríamos equiparar a San Agustín de Hipona, persona que en su juventud fue más reaccionario y luego es un padre de la teología nuestro. Gaudí, en su juventud, como todo artista, podía ser anarquista, podía ser librepensador, pero nos tenemos que basar en su obra. Las personas que se han movido para que le beatifiquen, muy bien, pero quieren mayor milagro que la Sagrada Familia. Obras son realidades, no palabras. Es verdad que desde el punto de vista católico se exigen 2 o 3 milagros, pero es que el milagro de la Sagrada Familia está por encima de todo. Solo quería dejar constancia de esto. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Quisiera contestar a Lourdes, que hablaba de un milagro de la Sagrada Familia. Yo fui... Tienes que extenderlo. Yo... Sí, está... arriba. Bueno, el otro. El otro se acaba de romper. Mira qué bien. Bueno, quería contestar a Lourdes. Fui una de las muy afortunadas la semana pasada y pude asistir a la misa con el Santo Padre en la Sagrada Familia. Al momento de la bendición nos pidieron a todos los asistentes, claro, menos el Papa con el cardenal y sus majestades, que nos quedáramos dentro de la basílica. Nos bajaron las luces, estábamos en una semipenumbra con las pantallas que nos enseñaban lo que pasaba afuera, o sea, la bendición de la torre. Quedaba la cruz y el altar encendidos y también se bajó la luz. Cuando el Santo Papa bendeció la cruz, de repente se encendió la Sagrada Familia gracias a los fuegos artificiales. Y yo estaba mirando el altar y no sé si algunos de los presentes, mi marido sé que lo vivió también conmigo, no sé si tú, José Manuel, lo pudiste vivir este momento, cuando se encendió verdaderamente la cruz, hubo un instante en que el genio, y no solo el genio, sino para mí la bendición de Dios, cayó bajo esta torre, porque por los vitrales que daban hacia el altar y la cruz salieron 3 rayos de luces, como para mí, como la bendición del Espíritu Santo. Y entonces después se encendió toda la basílica. Fue un momento mágico que para mí lo quería compartir, porque ahí sí, con la bendición de este genio terrestre que ha consagrado, y con el gesto del Papa que ha consagrado la Torre de Jesús. ¿Algunas? ¿Sí? Hola, buenas, muchas gracias por el conversatorio.
soy Oliver Pendragón de México, tengo una fundación que se llama Gaudí México y nos dedicamos a investigar la vida y obra de Gaudí desde allá, de unos cuantos kilómetros de lejos. Pero bueno, para no robar mucho tiempo, en realidad era una pregunta, pero precisaron hace rato que la primera cruz de 4 brazos de Gaudí fue la Torre Bellesguard, y me parece que no, que es el Col·legi de las Teresianas, donde Gaudí posa por primera vez la cruz de 4 brazos. Pero ahora que estaba en el Palau Güell, vi que en el área central de conciertos hay unas lámparas bellísimas que ya había visto en fotografías, pero primera vez que las veo en vivo, y la parte de abajo es una especie de cruz de 4 brazos que queda a la altura de la vista de los ojos. Entonces, probablemente era otro tipo de artefacto, pero ahí es la primera vez que presencio esta cruz de 4 brazos de Gaudí, que vale mucho la pena ver en esas lámparas, que son muy lindas. Y bueno, la pregunta sería para la doctora Carmen. Hizo una narrativa como de las obras por el tiempo, claro, pero hay una en particular que es el pabellón de Casa de Garraf. Que no, quisiera ver si pudiera comentar algo respecto a ese proyecto que pues no sucedió. Pero sí que es verdad que cuando lo ves, ¿no? Esa casa del lado de la carretera entre Castelldefels y Sitges, se encuentra esa casa al lado de la vía del tren, ¿no? Esa casa de Gaudí que tenía una masía ya existente y una torre de defensa. Entonces Eusebio Güell le compra esta casa, esta finca, a un amigo que estaba agobiado por las deudas. Entonces le encarga a Gaudí que al lado de la masía y de la torre medieval construya una casa. Entonces es para preguntarse, una casa sin techo, un techo sin casa. No sé si la recordáis, pero es una casa triangular que la parte de abajo es para cochera, arriba tiene vivienda, el primer piso, y en el último es una capilla. Pero al tener forma triangular toda ella, y la comunica con 2 puentes a la construcción ya existente. Y es curioso porque ahí también en una época se hacía vino, porque plantaron viñedos en la parte de la montaña, y creo que el vino debía de ser malísimo porque lo llamaban vino garrafal. Y este vino se embotellaba, ¿verdad que era malísimo, no? ¿Has oído decirlo? Sí, claro, y lo embotellaban y lo llevaban a América en los barcos de la transatlántica. Pero debía ser muy malo por eso, vamos, seguro, segurísimo. En esa casa hubo como un canal de agua dulce que Eusebio Güell, no sé muy bien cómo va la historia, ¿tú te acuerdas? Que creyeron que había en una cueva que había agua dulce dentro del propio mar, ¿no? Que había como un reducto de agua de mar dulce, que luego al final él invirtió dinero en descubrirlo, si era agua potable, y al final no fue factible y se interrumpió la obra. Y así, algo divertido de esta casa, yo creo que, no sé, yo creo que ya lo he dicho, pero es una casa muy singular. La pena es que está tan mal ubicada. Y luego tiene un pabellón también, como de portería, y luego también a mí me impresionaba mucho de pequeña la reja que tiene en la entrada, que siendo de hierro y siendo enorme, yo la veía enorme, por lo menos se podía manejar casi como si fuera una cortina. O sea, que poder construir una reja espectacular y que no pesara, es que me parece asombroso esa reja me parece asombrosa. Te lo paso. No, es que al hacer estas preguntas me he acordado de una cosa muy curiosa y que a mí me gusta sacar cosas extrañas, ¿no? El Palau Güell tiene una azotea hermosísima con una serie de chimeneas
en los industriales y les pide cosas que nadie les ha pedido y consigue que las resuelvan. O sea, cuando él en la Casa del Capricho, en comillas, quiere hacer unas cerámicas en relieve, dice, no, esto no es posible, las cerámicas son lisas. Dice, no, es que las quiero en relieve. Y se rompen la cabeza y le hacen unas cerámicas girasoles en relieve, etcétera, etcétera. Toda la carpintería del Capricho, como el propietario era aficionado a la música, le pone el nombre de Capricho porque había compuesto un capricho, y Gaudí le hace que todas las carpinterías exteriores, ventanas y correderas y persianas, todas ellas son ligerísimas, se mueven con un dedo porque tienen contrapesos, y todas hacen música de campanitas, se oye una música de campanitas cuando se abren o cierran. O sea, la imaginación era tan desbordante. Por cierto, actualmente hay un arquitecto llamado Galdric Santana que está estudiando cómo conseguir las campanas de Gaudí para la Sagrada Familia. Quiere rehacer las campanas que Gaudí estaba haciendo, que dejó inconclusas, y conseguir que los campanarios, que todas las torres de la Sagrada Familia, que son campanarios, o la mayor parte de ellos son campanarios, que puedan tocar música orquestal. O sea, normalmente las carrillones de campanas hacen una música bastante conocida, pero Gaudí quería superarla. Como en todo, Gaudí buscaba siempre algo más. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Entonces, es que ya que ha venido tan lejos, aparte de México, Beatriz Valenzuela Rancagua, pues un minuto de gloria para ella, ¿no? Que nos explique cómo está el proyecto de Rancagua. ¿Va a ser una realidad? ¿Es una realidad? Ah, no, yo primero. Mi respuesta te la daré en Rancagua, si Dios quiere, el día 4. Muy buenas tardes ya. Escuchándote, hay 2 veces en mi vida que se me han doblegado las piernas sin control. En San Pedro y en la bendición de la Torre de Cristo. Eso es todo, ¿cierto? O sea, hemos estado en la inauguración de la Torre de María. Llevamos más de 30 años, la verdad, estaba sacando las cuentas. Más de 30 veces he estado en Barcelona visitando a Gaudí desde la Fama, como arquitecta. En la Escuela de Arquitectura me enseñan la Fama, de Fernand Wright, de Gaudí, Le Corbusier, de los grandes. Pero cuando conocí a Musara, a Joseph, últimamente también a David Agulló y todo eso, y que le agradezco lo de la beatificación, porque después de que nosotros los arquitectos entramos por la Fama, nos quedamos finalmente con la gloria de Gaudí. Es decir, entramos al sentido de su obra, no a las formas arquitectónicas, geométricas, que son efectivamente admirables y actualmente absolutamente modernas. O sea, nosotros entramos no como turistas a la Sagrada Familia, sino con casco, por la relación que tenemos con la Junta Constructora de la Sagrada Familia, por tener una obra de Antonio Gaudí en Chile. Como lo dijo Antonio Gaudí, será un santuario para América. Por eso aquí habemos de Colombia, de México, está Marta de acá de Barcelona, y así nos hemos reunido y nos juntamos en Barcelona en nuestra propia procesión. Y quiero decirles que no es menor lo que hizo ustedes, ¿no? Lo que pusieron la placa acá afuera, que fue hace poco muy inaugural, la placa donde tuvo el accidente Antonio Gaudí, fueron ustedes, ¿no? Sí. Hoy día fuimos allá, ya había estado antes de la placa y todo, en la calle Bailén con Gran Vía, las Cortes Catalán, y yo le decía, pero mira lo que pasa en América, cuando hay un accidente como el de Gaudí, hay una tradición de la gente común y corriente del pueblo de ir encendiéndole velitas, y está ocurriendo acá. Sí. Y es súper lindo porque ya pusieron la placa, las flores, muy formal y todo, pero acabamos de pasar y habían velas encendidas, niños dedicándole, hay de todo, o sea, y habrá personas que
enfadadas porque las personas del coro que lo hicieron salir de la Sagrada Familia, bueno, y así, pero esa es la cabida de Gaudí, porque él ya es no un beato, ya es un santo para nosotros, ¿no? O sea, porque lo hemos vivido, digamos, así, porque hemos entrado a su alma, como dice el libro de José Manuel Almuzara. Nuestro proyecto es un pequeño proyecto para acá, por la magnitud de la obra. La Sagrada Familia tiene 172,5 metros de altura y nuestra capilla la están construyendo acá, que es la capilla de la Asunción, que está por detrás del ábside, donde está Cristo, no por atrás, por la calle Provenza. Claro, hay una pequeña capilla que se está construyendo y ya la tienen al nivel del coro. Hemos estado en la obra, una obra muy compleja, pequeña para usted, para nosotros muy grande, porque 30 metros de altura, la verdad nosotros somos un país sísmico con terremotos, no con ciclones, o sea, 8.8 son los mínimos que hemos vivido, por lo tanto, obviamente una obra de 10 metros de altura es alta para nosotros. Y estamos empeñados en que se tiene que construir, porque vino un padre franciscano a pedirle a Gaudí, se la pidió, sí, bueno, y Gaudí le dijo que sí, que sea esto una prueba de confraternidad espiritual entre España y América. Y lo más lindo de todo será un santuario, o sea, no es solamente una pequeña capilla de 10 por 10 metros y 30 metros de altura, sino que le dice al padre Aranda, será un santuario, está todo documentado en el archivo diocesano de acá de Barcelona, y no son ideas, hay documentos detrás que avalan este pequeño proyecto, el único proyecto de Antonio Gaudí en el mundo fuera de España. Y hacéis también cosas sociales, ¿no? Es que un si mural no tiene impresionante. sentido. La Sagrada Familia sí, efectivamente es una joya arquitectónica. Alguien dijo, se ha transformado en algo turístico. Bueno, es que eso es lo que ha podido financiar esta obra, la entrada, ¿no? Sino cómo. Pero lo más importante es no olvidarse que la Sagrada Familia es la Basílica para los pobres. Es de la Orden San José Obrero, o sea, de los Josefinos. Perdón. Y decirte... ¿Está regalado a los pobres o es un regalo turístico? No, es que le decía que eran turísticos. ¿No? Pero solamente para terminar, nosotros no nos podemos nunca olvidar el sentido de la obra de Gaudí, que es mirar al Señor, ser solidario, y todo lo vimos en la Avenida del Papa, ¿no? Todo lo que nos mostró. Muchas gracias. Gracias. Si me permiten, yo desearía añadir un comentario sobre un tema que no ha sido tratado por ninguno de los ponentes. La Sagrada Familia como caja de música. O sea, el conjunto de la Sagrada Familia es un instrumento de música diseñado por Gaudí, que había previsto dónde colocar los diferentes instrumentos, las diferentes balconadas, todo eso está precisado, reglamentado, y no se habla prácticamente nunca de este aspecto musical de la Sagrada Familia concebida como instrumento musical en su totalidad. Ya lo ha comentado Atilio, el señor Santana, director de la Cátedra de Gaudí, experto también en música, además de arquitecto, ya lo está estudiando, y sí, quizás no se conocía tanto. Bueno, ya hecho Churros hace años también su estudio y se podía tocar con los pies, y él hizo un trozo de torre campanario para demostrar la música. Lo que pasa es que el proyecto no siguió adelante, y ahora sí que Santana, recuperando los trabajos de mucha gente durante años, pues está saliendo a flote, iniciados por Manuel Medarde, por Perayo y Figuerola, por José María Tarragona, así como otros en otros temas también, ¿no? Pues muchas gracias. Perdona, hay un señor de Colombia. Es que no te había visto, perdona, es que... Hombre, gran amigo, bienvenido. No sé si quieres aportar algo de Colombia. También Colombia Gaudí es importante. Para ti sí, ¿eh? Diego Maldonado, doctor arquitecto, también tiene una cátedra de Gaudí allí, y eso es lo bonito de Gaudí, que une pueblos, y que nos une
tanto. Y como decía Robert Schuman, yo creo que somos todos instrumentos imperfectos, es una frase de él, de Robert Schuman, somos todos instrumentos imperfectos en manos de una providencia que se sirve de nosotros para hacer cosas desde el punto de vista humano incomprensibles. ¿Qué hacen estos señores? México, Colombia, Chile y Cataluña y el mundo. Gaudí nos une, eso es una maravilla, ¿no? Hoy cuando todo el mundo rompe y separa, él une. Bueno, pues normalmente en la agenda de hoy nuestra insustituible Elena ha previsto una pequeña copita de la amistad modesta y les invitamos a compartirla entre todos. Gracias.